Y continuamos con las noticias y nos trasladamos nuevamente hasta la Asamblea Nacional, donde el legislador Fernando Villavicencio se refiere al proceso de juicio político que enfrenta el presidente Lasso por supuesto peculado. Recordemos que los asambleístas interpelantes del proceso acusan al primer mandatario de haber permitido que se mantenga un contrato millonario entre la empresa estatal Flopec y la empresa Amazonas Tanker. Por parte de la defensa del presidente Lasso se cuestiona la existencia de pruebas que lo involucren. El proceso avanza en la Comisión de Fiscalización, donde la semana pasada culminó la agenda de comparecencias y práctica de pruebas. Ahora la comisión deberá hasta el próximo 6 de mayo redactar un informe en el que decida si recomienda al Pleno de la Asamblea el juicio político o no al primer mandatario. Vamos de inmediato con las declaraciones del asambleísta Villavicencio, que también preside la Comisión de Fiscalización. Rolando, te escuchamos. Corapa informa. Y el Ecuador se entera, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Seguimos transmitiendo desde aquí, desde la Asamblea Nacional. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, se va a referir en lo que es la presentación del informe del juicio al presidente Guillermo Lasso. Escuchemos del legislador Fernando Villavicencio. Podamos tener listo el borrador que será sometido a conocimiento del Pleno de la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo está la situación? ¿Qué se avisora en torno al tema de los votos? Porque de no ser así, es el Pleno quien tendrá que tomar una decisión. Yo no estoy elaborando el informe. El informe lo hacen profesionales, abogados, como señala el reglamento de las comisiones. Yo no conozco. Personalmente puedo hablar de lo que he visto ha pasado en los 10 días de exhibición de prueba, pero esperemos el informe. ¿Y cuál es su criterio personal de torno a lo que pasó? A ver, yo creo que en lo más grave que hemos encontrado es que los 4 interpelantes le mintieron al Parlamento Nacional, a la Corte Constitucional y al país. Si ustedes revisan el informe de admisibilidad de la Corte Constitucional, señala 2 puntos clave para aceptar a trámite el juicio político. ¿Cuáles son? La existencia del informe de la Contraloría General del Estado con perjuicios económicos durante el año 2020. Y, aquí viendo lo importante, la presunta responsabilidad política del presidente de la República, Guillermo Lasso, en un presunto caso de peculado, porque permitió que los contratos continúen y principalmente, dice la Corte Constitucional, porque se firmó un nuevo contrato en julio del año 2022. La gran sorpresa es que este contrato de julio del 2022 no existe. Y esto es muy grave, porque significa que los asambleístas interpelantes o proponentes del juicio político le mintieron al país, a la Corte Constitucional y al CAL. Y el CAL no se dio por notificado. Y los magistrados de la Corte Constitucional tampoco se dieron por enterados. Entonces falló la Corte Constitucional, ¿no? Pero fallaron todos, pues. En el plano jurisdiccional, aquí estaríamos frente a un caso de fraude procesal. Entonces, este es un hecho importantísimo, ¿sí? Segundo, en los 10 días de exhibición de prueba, los colegas interpelantes, proponentes, no han logrado presentar una sola prueba de la existencia del peculado y de cuál es el monto del perjuicio económico al Estado y los montos económicos en los que se benefició el presidente de la República o terceros, porque eso es del peculado. No hay un solo indicio de peculado, no hay una indagación previa de peculado en contra del presidente Lasso, en contra de Hernán Luque, en contra de Osvaldo Rosero. No hay un informe con responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado, no hay un proceso penal en la función jurisdiccional sobre peculado. Es decir, no existe evidencia presentada que nos permita identificar la existencia de peculado. Y surge también la denuncia por la elaboración del informe en la Comisión de Régimen Económico que ya desencadena en un proceso legal. Y por el contrario, el proceso se da la vuelta y resulta que ahora los acusadores son acusados, porque se confirma, gracias a este trabajo de investigación que he realizado y que ahora está en manos de la fiscal general Diana Salazar, que la legisladora Mireya Pazmiño elaboró un informe, mejor dicho, hizo aprobar un informe que fue elaborado por personas vinculadas a Amazonas Tankers.
y yo he presentado las evidencias a la fiscal, que son el computador en el que fue trabajado ese documento, la propia versión que el día de hoy ha rendido incluso la abogada Andrea Poveda Camacho. Ella señaló con lujo de detalles que el informe no fue elaborado por los asesores de la comisión, y esto es un delito, ¿sí? Queda en evidencia entonces que la legisladora Pazmiño actuó para beneficiar a Amazonas Tankers, generando un informe en el que se señala que no hay ningún perjuicio al Estado ecuatoriano. Es decir, la mejor prueba de descargo del presidente Lasso es la legisladora Mireya Pazmiño. Eso es lo que está investigando la Fiscalía. Yo he presentado la denuncia señalando 3 presuntos delitos: fraude procesal, uso doloso de documento falso y este tercero, que es el que la Fiscalía ha calificado la indagación previa. ¿Por qué podría configurarse el tráfico de influencias? Quizá por la participación de los hermanos. Por la red de personas que participan. Es el asesor de la legisladora Mireya Pazmiño a esa fecha, Mario Naranjo Borja, quien remite el informe. En el documento de Word entregado por el señor Naranjo está el titular de la computadora, que es el hijo menor de Galo Garzón, procesado penalmente por el delito de cohecho en sociedad con Nielsen Arias Sandoval, en una de las mayores tramas de corrupción petrolera de este país. Y también aparece el hermano de Mario Naranjo, que es Wilson Naranjo, también procesado por la misma causa, y él es socio de uno de los mayores intermediarios presos en los Estados Unidos. Me refiero a Antonio y Enrique Perey Casa. Es decir, estamos hablando, como el día de hoy Primicias lo revela, el juicio político le permitió al país conocer que atrás de este juicio político está una de las mayores tramas de corrupción de la historia petrolera, que es la entrega del petróleo a China, la intermediación y los beneficios que deja el comercio de hidrocarburos y las pérdidas para el Estado ecuatoriano que bordean los 5.000 millones de dólares. Finalmente, ¿qué interés podría tener o qué beneficio podría sacar de todo esto la legisladora Pazmiño? Bueno, le ha lavado la cara a Amazonas Tankers, eso es gravísimo. O sea, los informes realizados por la Comisión de Fiscalización que yo presido, los informes de la Justicia de Estados Unidos, los informes de la Fiscalía General del Estado conducen a identificar delitos como el cohecho, la concusión y, en mi criterio, la delincuencia organizada. Pero el informe que presenta y que hace aprobar la legisladora Mireya Pazmiño, lo que acaban es lavando la cara a Amazonas Tankers, que es una empresa de propiedad de una mafia intermediaria organizada por Gumbor y la compañía Core Petroleum de los Estados Unidos. ¿Avanza o no? ¿Se morirá en el día del pleno con su informe o será la moción? Yo puedo hablar desde la racionalidad jurídica y desde las evidencias, ¿sí? Este juicio político nunca estuvo en pie, así es que no puede caerse. Lo que pueda pasar es que hagan los legisladores lo que quieran, lo que les dé la gana, pero yo no me voy a prestar como legislador para ser cómplice de un asalto al poder, que es lo que quieren hacer. Este informe de la Comisión de Fiscalización va a quedar en la memoria de los ecuatorianos. Es el primer juicio casi en un siglo contra un presidente de la República, y yo no voy a actuar por intereses politiqueros y golpistas. Yo voy a actuar en derecho. No soy abogado, pero honro el derecho, al menos como legislador. ¿Pero cree que habrá un informe de minoría? No puede haber un informe de minoría. Tampoco puede haber un informe de posiciones. Hay un solo informe y vinculante. Hay un solo informe y motivado. Y solo puede haber una motivación. Si las pruebas conducen a identificar que el presidente Lasso es responsable, la motivación conducirá hacia allá. Y si no hay pruebas, entonces no. Es decir, aquí no puede haber dos informes. ¿Sí? Vamos a ver si podemos dialogar también. Asambleístas, estamos un ratito, estamos en vivo a nivel nacional, por favor. Asambleístas también, ¿hasta qué fecha hay que presentar también este informe? Usted también ha cuestionado lo que ha pasado en estos 10 días que se presentaron las pruebas. ¿Cuál es la postura también ahora que estamos a pocos días que se presente el mismo? Bueno, tenemos hasta el día 6 de mayo para presentar el informe, y luego, independientemente de los resultados que obtenga en la mesa de fiscalización, será remitido a la presidencia de la legislatura y una copia también al presidente de la Corte Constitucional. ¿Puede incluir en algo también la denuncia que usted ha colocado contra el asambleísta Mireya Pazmiño? Yo creo que van dos procesos por cuerda separada. Uno está en la vía penal y la fiscal está actuando en ese caso.
sin duda deja elementos para la reflexión de los legisladores, ¿sí? Este elemento absolutamente contradictorio. O sea, reitero, la legisladora Mireya Pazmiño acabó convirtiéndose en la mejor prueba para absolver de responsabilidad al presidente Lasso, porque mientras ellos le acusan a Lasso de haber beneficiado a la compañía Amazonas Tankers, la legisladora dice que Amazonas Tankers tiene un muy buen contrato con el Estado ecuatoriano que le deja grandes beneficios. Ahora bien, también el proceso de reestructuración de comisiones de asambleístas. La comisión de fiscalización es una de ellas que no se puede reestructurar, más bien hay que nombrar a nuevas asambleístas. ¿Cuál es su postura también? ¿Quiénes deberían estar en esto? Entiendo que están moviéndose y muy calientes por la disputa por la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Yo nunca supe que era un gran trofeo. Yo puedo dar cuenta de que durante nuestra gestión, esta Comisión de Fiscalización ha hecho lo que durante 20 años no ha hecho la Asamblea Nacional. Hemos realizado 15 juicios políticos, más de 30 investigaciones importantísimas, solo les menciono una: Petrochina, Coca-Cola Sinclair, las universidades, Yachay y otras. Grandes causas que hemos investigado. Yo he investigado 24 procesos de mi autoría desde mi despacho. Es decir, yo creo que como legislador he cumplido con el país. Obviamente voy a quedar debiendo, pero reitero, en estos 2 años la Comisión de Fiscalización del Parlamento ecuatoriano ha hecho lo que todo el Parlamento en 20 años no ha hecho. ¿Se va a seguir presentando entonces más de nuevo? Hasta el 14 de mayo seguirá al frente de la Comisión de Fiscalización, luego no puedo volver a la comisión. Tengo que irme a otra comisión. A la comisión que me vaya, si es a la comisión de la niñez o de recursos hidráulicos, desde ahí seguiré peleando, no hay problema. Finalmente, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, se está manejando también las conversaciones. ¿Cómo ve? Ahí Marcelo Holguín también es una de ellas. Yo creo que a este Parlamento le debe esperar una mejor suerte de la que ha tenido, sin duda. No podemos seguir así. Agradecemos al asambleísta Fernando Villavicencio, quien se ha referido a lo que será la presentación del informe también que se debe dar en torno a lo que es el juicio político del presidente Guillermo Lasso. Nosotros vamos a seguir atentos, llevarles más información de lo que ocurra, más reacciones, también en lo que referente a la elección del coordinador de Pachacútiga, el juicio político y temas también que se están tratando aquí en la Asamblea Nacional. Con esto regresamos a Estudios Corape Informa.